Pues si se acuerda usted, ayer habíamos dejado a Fruela, no Fruela de Ville, como dice Pedro Pérez, sino Fruela I, el hijo de Alfonso I, el rey Fruela I, reinando sobre un avispero, que no lo iba haciendo mal, Es decir, cuando le atacan los moros logra vencerles, cuando ha de afrontar la reforma religiosa la sabe llevar adelante, cuando tiene un problema serio con los vascones lo resuelve primero en el campo de batalla y luego casándose con la noble doña Munia, por el camino funda Oviedo y según la tradición ofrece a su mujer la nueva ciudad, pero en esas estábamos cuando en la vida de Fruela ocurre algo terrible. Asesinará a su propio hermano, Vimarano, el segundón de la familia. Ya habíamos contado antes que la llegada de Fruela al trono venía tocada por un serio riesgo de inestabilidad y eso iba a manifestarse ahora de una forma especialmente atroz. El rey creyó que su hermano conspiraba contra él y le mató. Nada menos. La verdad es que conocemos poco sobre el origen de este episodio luctuoso donde los haya. Las crónicas solo nos dicen que Fruela mató a su hermano por envidia. Pero sabemos que Fruela era áspero, antipático y autoritario, un inaguantable de carácter, mientras que Vimarano, según parece, era todo lo contrario. De esta manera, los numerosos descontentos que Fruela iba dejando por el camino pasaban automáticamente a apostar por Vimarano. No podemos saber si Vimarano realmente conspiraba o si Fruela se obsesionó hasta la ofuscación. Lo que nos consta es que, como dice la crónica, andaba el año de la encarnación de 765 cuando el rey don Fruela, habiendo miedo de su hermano Vimarano que tomara el reino, matólo con sus manos. Esto dice la crónica. Aquel crimen terrible iba a marcar el reinado de Fruela con un tinte siniestro. El destino había querido que Fruela no pudiera descansar jamás. Pacificado el este y ahogada la supuesta revuelta palaciega, al rey se le subleva el oeste. Los nobles gallegos se rebelan. Querían más poder, más autonomía, más riquezas, no depender del rey asturiano. Fruela va a aplicar sobre los nobles gallegos la misma mano dura que había demostrado con los vascones, pero esta vez ya no podía suavizar el expediente con un matrimonio. De todas maneras, tampoco hubiera tenido tiempo. Justo en ese momento vuelven los moros a asomar la nariz. Sí, señora, porque efectivamente al sur Abderramán se sentía cada vez más fuerte. Había aplastado las rebeliones de los hijos de Alfiri, de los abasidas de Al-Ándalus, de los yemeníes, de todo el mundo. Era el momento, debió de pensar el emir, de volver a probar suerte en el norte. Abderramán no se atreve a aventurarse en las zonas despobladas del Duero, porque hay poco botín que capturar, pero las fronteras oriental y occidental sí le parecen accesibles. Así que hacia el año 766 aparece por el este un fuerte ejército musulmán al mando de Badrel, la mano derecha de Abderramán. Debió de ser entre Burgos y Álava, aquella región que Fruela había jalonado con el monasterio de San Miguel del Pedroso que contábamos ayer. La victoria musulmana fue completa. Los moros impusieron a los cristianos fuertes tributos, dinero, caballos, personas, armas. Después de atacar por el este, los moros atacarán por el oeste, es decir, Galicia otra vez. Los ejércitos de Abderramán subieron por el Miño, pero la zona no debía de dárseles muy bien, porque de nuevo Fruela los frenará y derrotará. Fue una victoria importante para Fruela porque le permitió ampliar sus tierras por el suroeste, alcanzando la línea del Miño. Y al igual que había hecho en el este con el convento de San Miguel, también aquí, en el oeste, creará un convento a modo de marca. Rehabilita el viejo monasterio visigodo de Samos, en el sur de Lugo, y lo llena con monjes que venían de Toledo. El abad se llama Argerico, y con él venía su hermana Sarra. Esta victoria de Fruela sobre los musulmanes en el oeste del reino debió de ser cosa seria y bastante rotunda. No solo iba a afectar al área oeste del reino, sino también al este, porque de estos tributos que decíamos que había impuesto Badrel, la mano derecha de Abderramán, a la gente de Burgos y Álava, nunca más se supo. Los moros tardaron 15 años en volver por aquellas tierras. Pero el destino de Fruela primero era no poder disfrutar nunca de sus triunfos. Y así, recién derrotado el enemigo exterior, vuelve a revelarse el enemigo interior. ¿Otra vez los gallegos? ¿Otra vez los vascones? No, esta vez era algo peor. El fantasma de Vimarano, el hermano asesinado que retornaba para pedir cuentas.
En efecto, los nobles que habían apoyado en su día a Vimarano se confabulaban ahora para dar muerte al rey. Parece que en este asunto jugaron un cierto papel los hijos de Fruela Pérez, el hermano guerrero del rey Alfonso, y que por tanto eran primos carnales del Fruela rey. Asuntos de familia, no podemos decir hasta dónde. Que el rey Fruela guardaba remordimientos lo sabemos porque adoptó al hijo de Vimarano, Bermudo, y que los partidarios de Vimarano guardaban rencor al rey, eso se hizo evidente cuando en el año 768 decidieron poner fin a su vida. Vamos a la corte de Cangas de Onís, un avispero. Las disputas entre facciones rivales han llegado a un punto sin retorno, vamos, mucho peor que la UCD en 1980. El trono está en juego. Fruela une a sus remordimientos el miedo, pero áspero y violento como era, va a defender su posición hasta el fin, y este fin llega por el hierro. Quien a hierro mata, a hierro muere. Un puñal, quizá más. Fruela I de Asturias, 46 años, 11 de intenso reinado, es asesinado en su propio palacio. El asesino pensaría sin duda que Vimarano había sido vengado. Tal vez sobre el mismo cadáver de Fruela, los regicidas proclaman el nombre del nuevo rey, Aurelio, primo del asesinado, hijo de Fruela Pérez, el guerrero. En aquel momento hubo alguien en Asturias que debió de sentir un inmenso pavor, doña Munia, ¿se acuerdan? La noble vascona, ahora viuda de Fruela. Munia había tenido 2 hijos del rey, Alfonso y Jimena. Rápida, decidida, Munia adivina enseguida el peligro. Hay que poner a salvo a los niños, no sea que corran la misma suerte que su padre. Sin perder un instante los envía al monasterio de Samos, aquel que su esposo había refundado en el sur de Lugo. Uno de esos niños se va a convertir muchos años más tarde en el rey Alfonso II el Casto. A Fruela, un hombre sin suerte, lo enterraron en Oviedo. Más tarde le acompañará su esposa Munia. Asturias entraba mientras tanto en una época deplorable. Nos espera un cuarto de siglo agitado. Lo veremos la semana que viene. Pues si se acuerda usted, ayer habíamos dejado a Fruela, no Fruela de Ville, como dice Pedro Pérez, sino Fruela I, el hijo de Alfonso I, el rey Fruela I, reinando sobre un avispero, que no lo iba haciendo mal, Es decir, cuando le atacan los moros logra vencerles, cuando ha de afrontar la reforma religiosa la sabe llevar adelante, cuando tiene un problema serio con los vascones lo resuelve primero en el campo de batalla y luego casándose con la noble doña Munia, por el camino funda Oviedo y según la tradición ofrece a su mujer la nueva ciudad, pero en esas estábamos cuando en la vida de Fruela ocurre algo terrible. Asesinará a su propio hermano, Vimarano, el segundón de la familia. Ya habíamos contado antes que la llegada de Fruela al trono venía tocada por un serio riesgo de inestabilidad y eso iba a manifestarse ahora de una forma especialmente atroz. El rey creyó que su hermano conspiraba contra él y le mató. Nada menos. La verdad es que conocemos poco sobre el origen de este episodio luctuoso donde los haya. Las crónicas solo nos dicen que Fruela mató a su hermano por envidia. Pero sabemos que Fruela era áspero, antipático y autoritario, un tío inaguantable de carácter, mientras que Vimarano, según parece, era todo lo contrario. De esta manera, los numerosos descontentos que Fruela iba dejando por el camino pasaban automáticamente a apostar por Vimarano. No podemos saber si Vimarano realmente conspiraba o si Fruela se obsesionó hasta la ofuscación. Lo que nos consta es que, como dice la crónica, andaba el año de la encarnación de 765, cuando el rey don Fruela, habiendo oído de su hermano Vimarano que tomara el reino, matólo con sus manos. Esto dice la crónica. Aquel crimen terrible iba a marcar el reinado de Fruela con un tinte siniestro. El destino había querido que Fruela no pudiera descansar jamás.
Pacificado el este y ahogada la supuesta revuelta palaciega, al rey se le subleva el oeste. Los nobles gallegos se rebelan. Querían más poder, más autonomía, más riquezas, no depender del rey asturiano. Fruela va a aplicar sobre los nobles gallegos la misma mano dura que había demostrado con los vascones, pero esta vez ya no podía suavizar el expediente con un matrimonio. De todas maneras, tampoco hubiera tenido tiempo. Justo en ese momento vuelven los moros a asomar la nariz. Sí, señora, porque efectivamente al sur Abderramán se sentía cada vez más fuerte. Había aplastado las rebeliones de los hijos de Alfiri, de los abasidas de Al-Ándalus, de los yemeníes, de todo el mundo. Era el momento, debió de pensar en volver por aquellas tierras. Pero el destino de Fruela primero era no poder disfrutar nunca de sus triunfos. Y así, recién derrotado el enemigo exterior, vuelve a revelarse el enemigo interior. ¿Otra vez los gallegos? ¿Otra vez los vascones? No. Esta vez era algo peor, el fantasma de Vimarano, el hermano asesinado que retornaba para pedir cuentas. En efecto, los nobles que habían apoyado en su día a Vimarano se confabulaban ahora para dar muerte al rey. Parece que en este asunto jugaron un cierto papel los hijos de Fruela Pérez, el hermano guerrero del rey Alfonso, y que por tanto eran primos carnales del Fruela rey. Asuntos de familia, no podemos decir hasta dónde. Que el rey Fruela guardaba remordimientos lo sabemos porque adoptó al hijo de Vimarano, Bermudo, y que los partidarios de Vimarano guardaban rencor al rey, eso se hizo evidente cuando en el año 768 decidieron poner fin a su vida. Vamos a la corte de Cangas de Onís, un avispero. Las disputas entre facciones rivales han llegado a un punto sin retorno, vamos, mucho peor que la UCD en 1980. El trono está en juego. Fruela une a sus remordimientos el miedo, pero áspero y violento como era, va a defender su posición hasta el fin, y este fin llega por el hierro. Quien a hierro mata, a hierro muere. Un puñal, quizá más. Fruela I de Asturias, 46 años, 11 de intenso reinado, es asesinado en su propio palacio. El asesino pensaría sin duda que Vimarano había sido vengado. Tal vez sobre el mismo cadáver de Fruela, los regicidas proclaman el nombre del nuevo rey, Aurelio, primo del asesinado, hijo de Fruela Pérez, el guerrero. En aquel momento hubo alguien en Asturias que debió de sentir un inmenso pavor. Doña Munia, ¿se acuerdan? La noble vascona, ahora viuda de Fruela. Munia había tenido dos hijos del rey, Alfonso y Jimena. Rápida, decidida, Munia adivina enseguida el peligro. Hay que poner a salvo a los niños, no sea que corran la misma suerte que su padre. Sin perder un instante los envía al monasterio de Samos, aquel que su esposo había refundado en el sur de Lugo. Uno de esos niños se va a convertir muchos años más tarde en el rey Alfonso II el Casto. A Fruela, un hombre sin suerte, lo enterraron en Oviedo. Más tarde le acompañará su esposa Munia. Asturias entraba mientras tanto en una época deplorable. Nos espera un cuarto de siglo agitado. Lo veremos la semana que viene.